Buenas. Para el cálculo de límites algebraicamente vamos a tener dos casos, cuando nuestros límites son determinados o bien indeterminados. Se dice que un límite es determinado o directo cuando al sustituirse en la función el valor al cual tiende la variable da un valor numérico ya definido. Por ejemplo, si yo tengo un límite cuando x tiende a 5, entonces si yo voy y sustituyo ese 5 en mi función y me da ya un número, o me da un valor, porque recuerden que un límite no necesariamente tiene por qué dar, por ejemplo, un número, 5, sino que podría dar un infinito o que no exista, ¿verdad? Según lo que hemos visto. Pero el punto es que si ya yo sé, al sustituir de una vez cuánto da ese límite, o sea, cuál es su valor, entonces ya es determinado. Sin embargo, por el contrario, cuando yo voy y tomo un límite indeterminado, lo que pasa es que cuando yo evalúo en el valor al cual tiende la variable, ya me da como resultado una forma indeterminada. Por ejemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, y hay más, pero por el momento estas son con las que vamos a trabajar. Entonces, estos son los dos casos con los que vamos a trabajar. Ahora bien, veamos un ejemplo de un límite determinado. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de la función 4x a la 2 más 3 sobre 2x a la 2 más 1, todo a la 2. Entonces yo lo que hago es simplemente ver que mi variable tiende a 1 y por esa razón es el valor en el cual la voy a sustituir o evaluar. Entonces vean que tengo que eso me da 7 tercios al cuadrado, que es igual a 49 novenos. Es decir, este límite era determinado porque ya me dio desde el inicio al evaluar que es 49 sobre 9. Sin embargo, estos límites no son muy frecuentes porque realmente no son casos así como que muy probables. Entonces, a pesar de que no vamos a trabajar mucho con este tipo de límites, siempre debemos evaluar al inicio. ¿Por qué? Porque si era determinado ya supe cuánto valía, y si no es determinado, entonces voy a poder conocer desde el inicio su forma indeterminada, y esta me va a ayudar mucho a saber de qué forma trabajar con ese límite. Ahora bien, para los límites de la forma indeterminada 0 sobre 0, vamos a tener que si al aplicar sustitución directa para calcular un límite se obtiene la expresión 0 sobre 0, se puede calcular el límite mediante la obtención de una función equivalente a la original salvo en el punto x igual 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la técnica a utilizar cuando nosotros calculamos límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 es que a mí me interesa ver qué estaba pasando alrededor de un c, que en este caso es el valor al cual tiende mi variable. Entonces, recuerden que cuando yo calculo un límite, realmente no es necesario que la función esté bien definida en ese valor c. No importa, porque ahí podía haber una asíntota, un agujero, ¿verdad? Pero lo importante es que está pasando alrededor. Entonces, es muy común que si nosotros cuando evaluamos obtuvimos una forma indeterminada es porque efectivamente en ese punto no existe mi función. Sin embargo, si yo tomo esa función y la trabajo un poco algebraicamente y la logro simplificar, yo logro obtener una función que se parece mucho a la original, exceptuando en ese punto C. Entonces, que cuando yo la evalúe, voy a obtener cuál es el límite. Entonces, eso es con lo que vamos a estar trabajando cuando calculemos este tipo de límites. Esto que está acá es el teorema que me indica que podemos hacer eso. Me dicen CAC, un número real y f de x igual a g de x son dos funciones iguales para todo x distinto del 0 en un intervalo abierto que contiene a c,
Si el límite cuando x tiende a c de g de x existe, entonces el límite cuando x tiende a c de mi función f de x también existe y además son iguales. O sea, simplemente yo tenía una función que tal vez tenía un agujero o una asíntota, entonces trabajé algebraicamente con esa función y obtuve una que alrededor del c es igual, pero que sí está definida ya en c. Bueno, en estos vamos a utilizar diferentes métodos de factorización, también racionalización, cambios de variable, valor absoluto o bien operaciones algebraicas para de esta forma poder eliminar la indeterminación y obtener así el valor del límite. Entonces en los siguientes videos vamos a ir viendo poco a poco estos diferentes métodos.